Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición del curso auxiliar de farmacia. Mi nombre es Rosana Tomás y en esta oportunidad, que es la primera clase, estamos haciendo presencial y por Zoom en forma simultánea. Las próximas clases que ustedes van a ver en el programa, yo les pongo con rojo las que son presenciales. En lo posible, si pueden, vengan, porque siempre hacemos algo de práctico. ¿Sí? Por ejemplo, les enseño a tomar la presión, por ejemplo, traigo medicamentos acá para que ustedes puedan ver la diferencia, hacemos unos experimentos sencillos, ¿sí? Entonces, siempre es importante que vengan. Si no, si vemos que está feo el tiempo, todas esas consideraciones yo tengo en cuenta, o si se recrudece la pandemia nuevamente, ¿sí? Eso tenemos en cuenta, porque si tiene tormenta, obviamente ustedes por ahí se trasladan en colectivo y una hora antes hay que tener en cuenta eso también. Así que no tengo problema, digamos, ¿sí? Bueno, básicamente yo después les mando el programa porque está muy mal el internet. Van a tener, dentro de lo que son las clases, el instituto me pide 3 parciales. Esos 3 parciales comprenden todo lo que es el material que el instituto tiene como currícula. Lo otro que yo agregué, yo no les tomo examen, ¿sí? Yo no les tomo solamente lo que el instituto pide. Pero tienen, además, para la nota final, tienen un trabajo práctico de leyes, no es difícil, pero lo tienen que hacer obligatoriamente, porque si no va un 1 en esa nota, y tienen el final oral. Ustedes eligen un tema de todos los que vamos a ver, ustedes eligen un tema y ustedes me dan a mí una charla, 15, 20 minutos. ¿Sí? Del tema que ustedes después van a ir viendo cuál les sienta más. Siempre les digo que por ahí elijan algo que sea importante para ustedes. Por ejemplo, diabetes, porque mi abuelo es diabético, mi papá es asmático. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder hablar de la experiencia de ustedes. ¿Sí? Cómo ayudarle al papá cuando tiene una crisis, qué hacer, qué no hacer, qué puedo tener, qué no puedo tener. Si hay una criatura asmática, bueno, qué cuidados hay que tener con una criatura asmática. Entonces ustedes van a poder aplicar en su casa lo que aprendan, pero también ustedes van a poder ir diciendo, reconociendo lo que ustedes van a hacer. Sé que a veces es difícil empezar a estudiar, si no sé cuándo salieron del secundario, pero sé que es difícil a veces, van a encontrarse muchas palabras difíciles y lo primero que pensamos cuando aparece eso difícil, ¿qué significa? Y ya dejé de escuchar lo que está hablando la profesora porque estoy pensando en esa palabra rara. No se preocupen que todo yo les explico y después ustedes solo se van a ir dando cuenta de lo que significan las cosas, ¿sí? Simplemente es leer lo que dice y desglosar a ver qué significa lo que me está diciendo. Bueno, vamos a empezar. Esta es la primera parte. Todo le mando este material, yo les mando, no se preocupen. Y arrancamos con lo que es la definición de farmacología. Todo lo que tenga que ver con farmacia se basa en la farmacología. Logía, estudio de los fármacos, ¿sí? Dice la farmacología, del griego, fármaco y luego ciencia, es la ciencia que se encarga del estudio de los medicamentos en forma mucho más general, estudia todas las facetas de la interacción de sustancias químicas con los sistemas biológicos. Sustancias químicas, a veces es sinónimo de medicamento, a veces no. Una sustancia química ustedes lo tienen en la cocina, la sal, el azúcar, la harina, el almidón, ¿sí? Y de hecho muchos de esos productos se ocupan para la elaboración de los medicamentos. El almidón, el azúcar, ¿sí? Va a ser básicamente lo que va a formar los medicamentos. En este sentido, la extensión de la disciplina es realmente amplia. En la práctica diaria se restringe el concepto de la farmacología como disciplina básica de la terapéutica. ¿Qué quiere decir? Farmacología, ahora vamos a ver las divisiones que tiene, se ocupa de todo, pero lo que significa farmacia va a ser aquellos medicamentos que se usan para tratar una enfermedad. Terapéutica significa que tiene un uso para curar, para mediar, para ver la forma de solucionar un problema de enfermedad. Eso es terapéutica. O sea que se usa en una terapia. Le decía que hay varias ramas. Fíjense, farmacoterapia, que sería lo que ustedes aplican cuando se aplica un medicamento a una enfermedad. Farmacología clínica, esa tiene que ver con los estudios de investigación. Ahora cuando les empieza a dar los ejemplos, ustedes van a ubicarse más fácilmente.
farmacia de por sí, que se refiere más que nada a la preparación de los medicamentos. Farmacometría, medir los medicamentos, principalmente las dosis. Farmacotecnia, tecnia es técnica, cómo se fabrican los medicamentos. Farmacogenética, ya avanzamos mucho más en el tiempo. Hoy tenemos medicamentos que son como misiles teledirigidos, van específicamente, por ejemplo, a un tumor. ¿Sí? Entonces, no es que le afecta a todo el cuerpo, sino que puntualmente buscó algo. Y ahora vamos a ver con todo lo que tenga que ver que hay receptores en nuestro cuerpo y nosotros podemos preparar medicamentos hoy, gracias a la farmacogenética, puntualmente para ese receptor. Y toxicología, todo lo que tenga que ver con aquello que sea tóxico para nuestro cuerpo. Drogas de abuso o cualquiera de las drogas. Cualquiera de los medicamentos puede ser tóxico. Depende de la dosis. ¿Pueden tener una intoxicación con aspirina? Sí. ¿La aspirineta de los chicos? Sí. Bueno, ustedes ya no nacieron en la época de la aspirineta, pero en mi época nos escondíamos para comer la tableta de la aspirineta porque era rica. Tenía ricos sabores. Los chicos hacíamos eso. ¿Se puede llegar a tener un cuadro toxicológico con aspirineta? Sí, depende cuántas me las como. ¿Sí? ¿El agua puede ser tóxico? ¿Qué les parece a ustedes? Sí. ¿Muere gente por intoxicación con agua? Sí. Estados Unidos tiene una competencia. Vieron que Estados Unidos tiene cosas raras, quién come más pancho, quién come esto, quién come lo otro. Es raro las competencias de ellos. Y tienen una de quién es capaz de tomar mayor cantidad de agua sin ir al baño. Han fallecido personas por eso. Sí, escuché una señora. ¿Escuchaste? Acá en Argentina, no sé si en Misiones, mucha cantidad de agua. Esto de la competencia de Estados Unidos llegan a tomar 7 litros de agua sin ir al baño. ¿Cuál es el problema? Tengo tanto líquido en mi cuerpo que se diluye todos los elementos que están en la sangre. Entonces, uno de los elementos que están son justamente los potasios, los sodios, que hacen que mi corazón lata. Entonces mueren por un paro cardíaco. O sea, por tomar agua, mueren por un paro cardíaco. O sea que todo puede llegar a ser tóxico, depende la dosis. Cualquier cosa va a ser tóxica. ¿Qué es la farmacoterapia? Dicen, fíjense, la terapéutica es el arte de tratar las enfermedades. Para esto se usan diversas modalidades de tratamiento. ¿Cuáles conocen? ¿Cuáles se le ocurre que puede ser una modalidad de tratamiento? Medicamentos, uno. Trato con medicamentos. Si yo le someto a rayos para la quimioterapia, sería una modalidad rayos. ¿Sí? Si yo los trato con Reiki, ¿existe o no existe Reiki como tratamiento? ¿Sí? Reiki mueve las energías, es otra modalidad. Puedo hacer acupuntura, otra modalidad científicamente probada. Medicamentos solamente uno, ¿sí? Vivimos en una época una zona donde tenemos mucho del tema de las curanderas. Vencer para empacho, vencer para ojeo, ¿sí? Y uno dice, la ciencia me dice que no tiene nada que ver, pero pasa el dolor de cabeza, pasa el empacho, ¿sí? Entonces hay algo más allá que hace que se muevan esas energías en el cuerpo y genera puede ser una cura o puede ser una mejoría. La homeopatía es con medicamentos también, pero en pequeñas concentraciones. ¿Sí? Esa es la diferencia. La medicina tradicional se mueve por la alopatía, sin H, alopatía, que significa grandes concentraciones de droga. Entonces hablamos paracetamol 500, ¿sí? Ibuprofeno 600, ¿sí? Por ejemplo. Cuando hablamos de homeopatía con H, homeopatía, es pequeño. Entonces el paracetamol sería, por ejemplo, 5 o 0,5. Pequeñísimas cantidades que, según el criterio que tiene la homeopatía, a la larga va a dar el mismo resultado. Pero hay farmacias específicas donde preparan. ¿Por qué? Porque necesita un equipamiento muy específico, porque son pequeñas cantidades. Las pesas tienen que ser súper sensibles, las balanzas, ¿sí? No es el tradicional. Ustedes acá en Misiones van a encontrar que aproximadamente el 10% de las farmacias fabrica medicamentos,
¿sí? Que hacen los preparados magistrales, se llama cuando se prepara ahí, el farmacéutico prepara. El 90% de las farmacias va a comercializar los estuchados que vienen de los laboratorios. Bueno, ¿qué pasa por qué son importantes ese 10% de farmacia que preparan los magistrales? Porque preparan esos medicamentos que no están en el mercado. Por ejemplo, morfina. ¿Sí? Morfina, jarabe de morfina no está en el mercado, se prepara a pedido para cada uno de los pacientes. ¿Quiénes van a ocupar? Los pacientes terminales. ¿Sí? Entonces, fíjense lo importante que pasa a ser cuando uno tiene un hijo, un familiar, un papá que está en una fase terminal con muchísimo dolor, la morfina es lo único que le puede dar un final más piadoso, por decirlo de una forma. Bueno, fíjense, farmacología clínica, dice, se encarga del estudio de las drogas en el hombre, tanto sano como enfermo. La farmacología clínica proporciona métodos para la determinación de la utilidad, potencia y toxicidad de los nuevos fármacos en el ser humano. Esto ustedes, aunque no se dieron cuenta, estuvieron escuchando toda esta época de la pandemia. ¿Qué es farmacología clínica? Lo que hacen los laboratorios cuando inventaron una droga y están buscando para qué sirve esa droga, empiezan a hacer estudios, primero en animales, primero en tubos. Cuando encontraron una droga dijeron, bueno, vamos por esta droga. A veces llevan 5.000, 6.000 drogas juntos, paralelo, y una destaca, bueno, vamos con esta. ¿Con quién empiezan a practicar? Con los animales. ¿Sí? Lastimosamente, pero no queda otra. Ratas, ratones, conejos, perros. ¿Sí? ¿Vieron los perros Beagle? ¿Conocen los perros Beagle? El Snoopy. Bueno, esos son los que tienen el organismo más parecido al ser humano. Y les digo que vi los criaderos y da lástima tener ganas de agarrar todos los perros y llevarte juntos. Sí, pero bueno, no se podría probar en humanos si primero no se sabe si funciona. ¿Qué van a buscar primero? Van a buscar, por ejemplo, que no mate al animal, que no le genere, por ejemplo, que le salga otra pata, ¿sí? Que no aparezca nada raro. Si ven que no ocurre nada raro, que no mata al paciente ni nada por el estilo, van a pasar a la etapa clínica. Cuando hablamos de etapa clínica es con ser humano. Y eso ustedes escuchaban con el tema de la vacuna. Está en fase 1, está en fase 2, pasó a fase 3. ¿Sí? ¿Escucharon esto en la pandemia? Bueno, eso es con humanos voluntarios, no es obligatorio. Se paga muy bien también. Van a buscar primero un grupo de voluntarios sanos, no pueden ser mujeres embarazadas, no pueden tener enfermedades previas, sanos tienen que ser. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver si la droga que yo le coloco a ese paciente le genera alguna enfermedad. Si ya vino con una enfermedad, no sirve. Bueno, después cuando ese grupo aprueba, que ahí es lo que se va a ver, digamos, es si tiene potencia, si es tóxico o no. Siempre se va a buscar la toxicidad. Si sirve, pasa a otro grupo de humanos más grande y en lo cual van a buscar la composición, cuánto tiene que tener. Es muy poco esto, le tengo que poner más de esto, ¿sí? Como que perfeccionando la receta del medicamento. Cuando esa fase 2 se aprueba, pasa a una fase 3 que es más grande todavía, sigue siendo voluntaria, y ahí es donde se empieza a ver la efectividad, o sea, si cura o no cura, ¿sí? En el caso de las vacunas, a un grupo le vacunan y a otro grupo le ponen agua, y ahí ven, se supone que si la vacuna es buena, a donde vacunaron no tienen que contagiarse. ¿Sí? Si no hay diferencia, si se contagiaron los dos, la vacuna no sirve. ¿Sí? Tiene que ser bien categórico. Los que están vacunados no se enfermaron y los que no recibieron la vacuna se enfermaron todos. Y eso ustedes van a escuchar también que se habla de doble ciego. ¿Qué significa doble ciego? Ni el paciente sabe si le pusieron vacuna o le pusieron agua y ni el médico sabe. ¿Por qué? Porque no tiene que haber nada que sugestione. ¿Sí? Vieron que cuando uno dice, oh, me pusieron agua y no siento nada, ¿sí? No me dio ningún resultado. Ah, me pusieron algo tóxico, ay, estoy por morir, me duele la cabeza. No. Eso es sugestión. Así que la idea es que ni el paciente ni el médico sepa. Todo eso se llama farmacología clínica. Cuando se aprueba la tercera fase es donde la autoridad sanitaria aprueba y el medicamento sale a la calle.
Cuando sale a la calle, fíjense cuál es la diferencia. Lo vamos a usar todos. Que tenemos hipertensión, que tenemos diabetes, que tenemos asma, que tenemos... Y ahí se empieza nuevamente a ver si hay algún efecto adverso para esos pacientes. ¿Sí? Porque hasta ahí eran sanos. Ahora empezamos a usarlos enfermos. Si aparece algo raro, se lo retira del mercado. Ya ha ocurrido. Había un analgésico que era fantástico, porque los analgésicos tienen siempre problema con la parte digestiva que genera úlceras. Este era fantástico, no generaba nada. Pero ¿qué consecuencia tenía? Fallas cardíacas. O sea, con una úlcera puedo vivir, pero si me falla el corazón no puedo vivir. O sea que ahí lo retiraron del mercado. Bueno, así que todo eso significa farmacología clínica. Más que nada la investigación previa a que ese medicamento salga a la calle. Acá ustedes ven que la definición de farmacia pone que se ocupa de la preparación y fraccionamiento de los fármacos. Eso es más que nada una definición vieja de lo que es la farmacia. Antes, en toda la farmacia, se preparaban los medicamentos justamente. Farmacometría, dice, se encarga de la cuantificación. Cuantificar significa contar de las acciones y efectos farmacológicos en relación con la cantidad de fármaco que se aplique, tanto in vitro, o sea, en los laboratorios, como en vivo, en los animales y en seres humanos. Entonces, esta farmacometría lo que hace es medir cuánto de droga tiene que tener, cuánto le voy a poner a esta vacuna, cuánto le voy a poner a este otro, ¿sí? Eso es lo que hace la farmacometría. Mide. Farmacotecnia estudia la preparación de los medicamentos en formas de presentación adecuadas, o sea, darle una forma farmacéutica. ¿Cuál es la función que tiene, digamos, una forma farmacéutica? Por un lado, supónganse, antes se manejaban todos con polvitos, ¿sí? Todo eran polvos. El médico le restaba un polvo, el farmacéutico le ponía en un papelito que se dobla artesanalmente el papelito para que no caiga nada y se le daba al paciente. El paciente iba y ponía o en agua caliente, si era un té, o en agua fría, revolvía y tomaba. Esa era la forma de medicar antes. Después, para que esto sea más fácil, empezaron a aparecer las formas, las cápsulas, ¿sí? Y hoy ustedes ven que hay una serie de comprimidos, formas y distintas. Hay algunos países que tienen regulado todas las formas farmacéuticas. Todo el paracetamol tiene una sola forma y un tamaño, un color. Acá nosotros en la Argentina no. Entonces esto es muy común en la farmacia, que dicen, yo vengo a buscar esa pastillita blanca que llevo todos los días. ¿Cómo sé yo cuál es la pastillita blanca que lleva todo? ¿Sí? O sea, no hay forma de saber porque acá no tenemos registro. En Estados Unidos encontraron una pastilla en la calle y van con la pastilla y le llevan al farmacéutico, el farmacéutico mira, de última compara con los registros que tiene y le dice, esto es tal medicamento. ¿Por qué? Porque solamente puede tener esa forma. Entonces esas son diferencias, digamos, que se pueden ver en cualquiera de los países. Y en la otra función que tiene la forma farmacéutica es justamente que sea más fácil para el paciente, ¿sí? Que no sea traumático para el paciente. Antes también se manejaban más los inyectables. ¿Cuánta gente tiene miedo a las inyecciones? Y no van a ir al médico con tal de que no le pongan una inyección. Entonces, la idea es que el medicamento le pueda ser administrado al paciente, pero que no sea traumático. Si no hay problema con la inyección, es mucho mejor la inyección. Pero si hay problema psicológico que tiene miedo a la inyección o hay algún problema del organismo, que no puede recibir ese inyectable, entonces ahí no queda otra que vía oral o alguna de las otras vías. Son varias las vías, eso también es parte de uno de los temas que vamos a ver. Bueno, entonces siempre lo que va a hacer la farmacotecnia, recuerden que tecnia es técnica, cómo se fabrica ese medicamento. Farmacogenética estudia las variaciones en la respuesta farmacológica, las cuales se manifiestan por alteraciones o variaciones genéticas en los distintos individuos. La mayoría de los medicamentos, el 95% de los medicamentos, van a pasar por nuestro hígado, ¿sí? Y dentro de nuestro hígado nosotros tenemos como un complejo de enzimas, que después lo vamos a ver en la tercera clase, que se llama citocromo P450, el nombre es raro. ¿Sí? No significa nada, en realidad cuando se mira en un espectro es donde salta
en la medición 450 es donde salta, digamos, ese complejo. Ese grupo de enzimas que tiene, aproximadamente 75 enzimas, son las que van a degradar la mayoría de nuestros alimentos, la mayoría de los que nosotros tomamos y comemos y la mayoría de los medicamentos. ¿Por qué? Porque si no hiciera eso, nos intoxicarían. ¿Sí? O sea, el hígado es el que se encarga de eliminar. Este grupo de enzimas lo tienen los mamíferos. Y dentro de los mamíferos hay diferencias. Los humanos no tienen las mismas enzimas que los perros. Por eso no se le da medicación humana a los perros. Hay algunas drogas específicas, ustedes le dan diclofenac a un perro, se puede morir. ¿Sí? Y a la gente le gusta medicarle a los pobres animales. Pero tienen sus limitaciones. Dentro de lo que es ese grupo humano, también va a haber diferencia con las razas. Hay enzimas que tiene la raza blanca que la raza negra no tiene. Entonces, por ejemplo, y fíjense una droga muy común, ¿conocen el enalapril, el Otrial? Seguramente que algún abuelo usa para la presión. Bueno, el enalapril es una de las drogas que la raza negra no puede usar. O sea, puede usar, pero tiene mucho menor efecto. ¿Sí? Entonces, no es que es por discriminación, sino que la raza negra no tiene las enzimas para ese medicamento. Y después tenemos, dentro de la misma raza, tenemos alteraciones que tienen que ver con la familia. Vieron que hay familias que son todos alérgicas a la frutilla. Hay familias que son todos alérgicos a tal cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene en esa rama de la familia que tiene determinado. Y dentro de esa familia, cada uno de nosotros tenemos una variación también. Entonces, por ahí, yo soy la única de la familia que tengo tal cosa. ¿Sí? Entonces, toda esa variabilidad genética es lo que ahora se está apuntando. Entonces, cuando hablamos de una enfermedad, vieron ahora que se habla mucho de las enfermedades poco frecuentes. Se busca si hay un origen genético. ¿Por qué? Para ir a atacar ahí, corregir ese gen que está mal, ver cómo llego que el medicamento ataque a ese gen en particular. Y vamos a ir seguramente teniendo mucho más resultado en ese estilo, que es modificación genética. Bueno, así que esto es el futuro. Bueno, dentro vamos a ver que a veces decimos que es todo lo mismo, fármaco, medicamento, droga, todo consideramos igual, pero tienen distintos conceptos. ¿Qué es un fármaco? Dice, un fármaco podría definirse como cualquier agente químico capaz de interactuar con un sistema biológico afectando el proceso de la vida. Sistema biológico, o sea, ser humano, animal, planta. Si ustedes le ponen algún fertilizante a la planta, es un agente químico, ¿sí? Y o le puede matar a la planta o le puede revivir a la planta, ¿sí? Lo mismo pasa con cualquier tipo de droga que ustedes consuman, cualquiera, ya sea un medicamento o sea una droga de abuso, cualquiera. El alcohol es uno de los más, que afecta mayor cantidad de sistemas, afectando el proceso de la vida. Puede mejorarlo o lo puede echar para atrás. Interacción fármaco-organismo. Dice, la relación entre la dosis de una droga dada a un paciente y su utilidad en el tratamiento de una enfermedad son aspectos que se describen por dos áreas principales de la farmacología. Desde el momento que ustedes incorporan un fármaco en el organismo, ya sea vía oral, inyectable, a través de la piel, lo que ustedes quieran, ahora después que vamos a ver vías, empieza la interacción. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo va a tratar de eliminar. El cuerpo detecta que hay algo raro y lo va a tratar de eliminar. ¿Sí? Siempre. Así que el fármaco le va a ir haciendo cosas al cuerpo y el cuerpo le va a ir haciendo cosas al fármaco. Una de las cosas que tengo que cuidar es que en ese ataque no aparezca algo tóxico. Pero dice ahí que hay dos áreas fundamentales de la farmacología que van a ser una la farmacocinética y la otra se llama farmacodinámica. En la farmacocinética, esto es importante porque es lo que el cuerpo le va a ir haciendo al fármaco, todo el tiempo que el cuerpo le va a ir a atacar. Pusimos un comprimido en la boca, la saliva le empieza a atacar. Las enzimas que están en la saliva le empieza a atacar. Cuando ustedes ponen comida en la boca y empiezan a masticar, porque es importante que la mastiquen y den vuelta en la boca y la mastiquen mucho.
porque se mezcla con la saliva y las enzimas empiezan a actuar sobre la comida. ¿Sí? Si tragamos todo entero, después estamos con dolor de panza. Y sí, la idea es machucarla para que las enzimas actúen. ¿Una pastilla? Cualquier cosa que ustedes coman. Los comprimidos normalmente aclara cuál se puede masticar y cuál no. Cuando dice que no se puede masticar, que dice tomar entero sin cortar ni masticar, significa que tiene una protección para que en el estómago no le afecte y pase directamente al intestino y recién en el intestino se desarma. Si yo la muerdo, vieron que a veces antes la abuela rompía todo el comprimido poniendo una cuchara con un poquito de agua y te daban así. Bueno, ahora hay algunos que específicamente dicen no romper ni masticar. Bueno, y se abarca los mecanismos por los cuales el cuerpo influye en la concentración del fármaco, sea introduciéndolo y distribuyéndolo por el organismo, que se llama absorción y distribución, modificando metabolismo y vía transformación, y o desechándolo excreción. O sea, todas las cosas que lo va a hacer. Cuando lo detecta, lo va a absorber, lo va a distribuir a través de la sangre, va a llegar al hígado, ahí se produce el mayor porcentaje de metabolismo. Metabolismo es modificarlo. Y se va a excretar principalmente por riñón, pero también se puede excretar por piel, por pulmón. ¿Por qué le toman el control de alcoholemia soplando? Porque el alcohol sale por el pulmón. ¿Sí? ¿Por qué cuando están usando mucho tiempo un medicamento se sienten el olor en la piel? O lo primero, el pis. Cuando sale el pis, sienten ese olor al medicamento, si es un antibiótico, por ejemplo. O puede salir, digamos, modificando la materia fecal. Esos son los lugares donde mayoritariamente se van a eliminar. Dice, estos procesos farmacocinéticos son los que se denomina como LADME, procesos LADME. Acrónimo significa iniciales, ¿sí? Ese LADME significa liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Esto es de parcial, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué significa LADME? Esto de farmacocinética lo vemos en la clase que viene. La segunda etapa era la farmacodinamia. La farmacodinamia o farmacodinámica es lo que el fármaco le va a ir haciendo al cuerpo. Estudia el efecto y mecanismo de acción de los fármacos sobre el organismo. Por efecto se entiende toda modificación bioquímica o fisiológica que produce una droga sobre el organismo. Los medicamentos no crean nuevas funciones, sino que modifican funciones existentes. Por ejemplo, si yo tomo un diurético, lo que va a hacer es que mi riñón fabrique más orina, no me va a dar un nuevo riñón, ¿sí? O sea, no va a crear nuevas funciones, lo que hace es potenciar la función que ya existe. Si yo me coloco insulina, ayuda al cuerpo, ayuda al páncreas, pero no me va a poner un páncreas nuevo, ¿sí? Para eso, trasplante directamente. Bueno, entonces, eso bien clarito. Farmacocinética, lo que el cuerpo le hace al fármaco, y farmacodinamia, lo que el fármaco le hace al cuerpo. También es de examen. Ahora vamos a lo que significa droga. Droga viene una palabra holandesa, fíjense cómo se escribe. Drug es en realidad, y significa seco, por lo que yo le decía que antes era todo polvito. Todo, vieron que es típico el morterito con el pilón, que ahora se usa mucho para machacar ajo, para el asado, ¿vieron? Pero antes esa era una herramienta del farmacéutico, del boticario, antes se le decía boticario al farmacéutico. Todo era machacar plantas y todo terminaba siendo polvito o en tés. Dice, la definición estricta sería la de un medicamento tal como lo ofrece la naturaleza o sujeto solamente a sencillas operaciones de preparación. ¿Cuáles serían las sencillas operaciones de preparación? O machaco, o hiervo, ¿sí? Pero nada más elaborado por la época. Sin embargo, esta palabra podría considerarse como sinónimo de fármaco. De manera coloquial, o sea, común en la calle, este término se utiliza para describir una sustancia de abuso o de uso ilícito, generalmente asociado a un riesgo más o menos grande de dependencia. O sea, cuando yo le digo droga, la mayoría de la gente lo primero que piensa es marihuana, cocaína, ¿sí? Lo primero, alcohol,
Pero si yo les digo azúcar o les digo almidón, no piensan en eso. Sin embargo, las dos son drogas. ¿Sí? Droga es cualquier cosa. Droga es cualquier sustancia que puedo utilizar. Coloquialmente, entonces, ¿cómo la gente en la calle lo llama? Entonces vamos de nuevo a la versión de lo que es fármaco, es decir, sustancia química que interacciona con un sistema biológico modificando su comportamiento. Los fármacos pueden ser sintetizados dentro del cuerpo, como las hormonas, o ser sustancias químicas no sintetizadas en el cuerpo. Esto es los xenobióticos. Xenobióticos viene del griego también, que significa extranjero, de afuera. Xeno significa afuera. O sea, puede ser algo mío, por ejemplo, insulina, ¿sí? Entonces algo que mi cuerpo va a fabricar en un lugar para que actúe en otro. Eso significa hormona. Hormona es una sustancia que se sintetiza en una parte del cuerpo, pero actúa en otra. O entonces ser algo externo que yo voy a colocar en mi cuerpo. Pero siempre va a tener una interacción con ese sistema biológico, con ese ser vivo significa, con ese ser vivo para modificar un comportamiento. Por ejemplo, si tengo una inflamación, para que se desinflame. Si tengo un dolor, para que deje de doler. Y después, bueno, vamos a ir viendo cada una de las cosas. Entonces llegamos a lo que es tóxico. Dice, sustancia química que aún careciendo de uso terapéutico, puede ser causa frecuente de intoxicaciones en el hogar y en la industria, así como de contaminación ambiental. O sea, fíjense, piensen en alguna sustancia química que no se usa para la medicina, no tiene un uso terapéutico, pero que puede ser de fácil intoxicación en el hogar. ¿Qué piensan? ¿Qué? No escucho. Lavandina. Lavandina, sí. ¿Cuántos chicos toman lavandina? Sí, típico. Por eso, arriba, cuando empiezan a caminar los gurises, arriba todas esas cosas, porque les tienta y le mandan el trago. Mi hijo, ¿saben qué se puso en la boca? Mi hijo más chico. Se puso en la boca Oxypower, ese polvo que hace la espuma. Así que empezó a salir espuma por la boca y era el Oxypower que había puesto. Bueno. Los chicos suelen hacer eso, entonces siempre mucho cuidado porque en el hogar hay muchas cosas. Un insecticida, RAI, eso sería tóxico para cualquiera, pero a veces hay personas que son alérgicas a determinadas cosas, entonces a vos no te hace nada, pero a mí me mata. ¿Sí? Entonces eso también hay que tener en cuenta. Bueno, el término incluye toda sustancia que interactúa entonces con un ente vivo, modificando desfavorablemente su comportamiento. ¿Le tiraron alguna vez sal a la babosa? Eso creo que esa maldad hacemos todos los veces. Porque un bichito no más asqueroso, ¿no? Y uno tienta ahí a tirarle la sal. ¿Qué ven que hace la sal en el pobre bicho? La seca. La seca. ¿Por qué? Porque trata de sacarse esa sal de encima que le está haciendo mal y larga el líquido que tiene adentro. Se deshidrata y muere por deshidratación. ¿Sí? Entonces, mientras que se está retorciendo, lo que hace es tratar de sacar agua de su cuerpo para limpiar la sal. Suena macabro dicho así, pero el bichito pobrecito es feo. Bueno, entonces, algo vivo que modifica desfavorablemente su comportamiento. Adicionalmente, puede considerarse como agentes tóxicos ciertas condiciones físicas no biológicas. Por ejemplo, la radiación. Ahora, el peligro de la guerra. Cuando bombardearon el centro de no sé qué, bomba atómica, no sé qué estaban haciendo allá, siempre el riesgo de radiación es mucho. ¿Escucharon Chernobyl? En Ucrania justamente, ¿sí? Hace 40 años más parece, y todavía digamos que no está apto el lugar como para vivir, está tóxico todo. Sobrevivieron algunas personas viviendo ahí, sobrevivieron algunos animales, algunos se deformaron, pero en realidad la radiación no sabemos cuál puede ser el efecto que puede causar en las personas. Hiroshima y Nagasaki, Segunda Guerra Mundial, tiraron las bombas atómicas, 40 años después, más de 40 años después, todavía no crecía pasto en la zona. O sea que imagínense lo fuerte que puede llegar a ser la radiación. Y ahora estamos hablando de que las cabezas atómicas
tienen muchísimo más que esas bombas de Hiroshima y Nagasaki. O sea que si se largaran, imagínense el daño que causaría. Bueno, entonces con esos conceptos que tenemos de droga, de fármaco, de tóxico, vamos al de medicamento. Un medicamento es toda droga o preparación efectuada con droga que por su forma farmacéutica, esta es una de las diferencias, tiene una forma farmacéutica, y dosis, tiene una dosis mínima y una dosis máxima, puede destinarse a la prevención, diagnóstico, tratamiento, alivio o curación de las enfermedades. Se trata de no hablar de curación de las enfermedades salvo algunos casos muy puntuales, por ejemplo, una infección, porque en realidad más se habla como tratamiento. En prevención sería todo lo que sea vacunas, por ejemplo, ¿sí? Yo prevengo la enfermedad. Y alivio es cuando no me va a curar, pero lo que voy a hacer es calmar el dolor, ¿sí? Entonces la mayoría, el diagnóstico es para eso, para diagnosticar si hay una enfermedad o no, pero la mayoría se va a tratar como un tratamiento, digamos. Se trata de una sustancia química que al interactuar con los sistemas biológicos es capaz de curar o mejorar las enfermedades médicas. En realidad vamos por el de mejorar las enfermedades médicas. El origen de estos medicamentos, por ejemplo, puede ser natural, sintético o semisintético. Fíjense el natural. Cuando proviene de los animales, vegetales o minerales. Ahí el ejemplo que le puse fue la aspirina. La aspirina se saca del sauce llorón. La aspirina tiene ahora 150 años en el mercado. Es de Bayer, la patente. La aspirina hace 150 años que se empezaba a hacer justamente como un té. La cáscara del sauce llorón, ¿conocen el sauce llorón? Ese árbol que tiene todas las hojitas así caídas, por eso se llama sauce llorón, lo suelen cortar abajo y queda todo parejito, lindo queda. Bueno, el sauce llorón, la cáscara de ese sauce llorón se usaba en tés, ¿sí? Lo hervían y eso lo usaban para la fiebre. En aquel momento era exclusivamente para la fiebre. Así surge ese medicamento. Un sintético, el sintético quiere decir que no tiene nada, todo es de laboratorio, no tiene absolutamente nada natural. Por ejemplo, el arterolane, que es para la malaria. La malaria es una enfermedad que la transmiten los mosquitos también, el Aedes aegypti, igual que el dengue. La malaria es una de las enfermedades que más ha matado a lo largo de la historia. Nosotros tenemos malaria o fiebre amarilla acá en el norte de nuestra provincia. Ya es endémica, ya tenemos, digamos, instalado. Pero a lo largo de la historia la malaria ha matado muchísimos millones de personas, sobre todo en aquellos lugares donde las inundaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque al haber agua estancada por todos lados, los mosquitos aumentan más. Así que es un medicamento que justamente era para eso. Y el semisintético dice cuando un medicamento de origen natural se le hacen algunas modificaciones químicas y se obtiene un nuevo medicamento. Y el ejemplo de la penicilina. La penicilina marcó un antes y un después, sobre todo se pudo probar en la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se conoce como la Gran Guerra y no solamente por la gran cantidad de países que participaron, sino por la cantidad de muertos que tuvo en aquella época. En la Segunda Guerra Mundial ya se contaba con los antibióticos, porque antes la gente se moría por una infección. Tenía un raspón en el brazo, agarraba una infección, no sobrevivían a la infección. Cuando aparece la penicilina, el primer antibiótico que se empezó a utilizar. Es tan bueno que sigue hoy funcionando. La penicilina es lo que se utiliza para la sífilis, por ejemplo, como enfermedad de transmisión sexual. Y fíjense de dónde se saca, del hongo del pan. Hay una planta que le llaman penicilina, pero siempre toda la gente cree que se saca de esa planta, pero no. El hongo del pan. Cuando el pan queda con una costra negra de hongos, no todos esos hongos sirven, pero hay una especie de ese hongo que es el que me brinda la penicilina. Antes, ¿qué se hacía? Usaban los curanderos, los boticarios, mejor dicho, médicos de la época, cuando había una herida que estaba infectada, aparecía amarillo,
cortaban tenían rodajas de pan pudriéndose justamente y ponían la rodaja de pan entera con los hongos arriba. Otro de los medicamentos, el paclitaxel, que ese también para cáncer de mama se utiliza mucho y se saca del árbol del tejo. El árbol del tejo se suele ver mucho en los cementerios, ¿sí? Es con ese tipo cipresito, ¿sí? Ese es el árbol del tejo. O sea que fíjense que son árboles, el sauce llorón, el tejo, son árboles enormes, ¿sí? No es que son arbustos chiquititos que están en cualquier lado. Entonces ya tenemos el de fármaco, vamos a ir acercándonos al concepto de medicamento. En el medicamento nosotros lo que tenemos que ver es que va a estar formado por dos partes. El principio activo, que sería el fármaco, más los excipientes. ¿Qué son los excipientes? Son todo lo que yo le agrego, ¿sí? La droga es poquitito, pero para poder darle una forma yo tengo que ponerle almidón para darle una forma de comprimido, ¿sí? Vieron que hay algunos comprimidos que son súper chiquititos. Imagínense si no tuvieran el almidón. ¿Cómo hago? Un polvito, ¿cómo hago para tomar? No le puedo poner en un sobrecito y tome en su casa porque se quedó pegado en el sobre, ¿sí? Entonces se tuvo que pensar en darle una forma. La idea es justamente que ese excipiente no le tape al principio activo. El principio activo es el que hace la función. Y el excipiente tiene que ser lo más inofensivo posible y solamente acompañar. Dice, el excipiente son aquellas sustancias que se añaden a los principios activos con distintos fines. Por ejemplo, facilitar su preparación, o sea, darle un volumen, modificar las propiedades físico-químicas o la biodisponibilidad, eso lo vamos a ver la clase que viene, pero por ejemplo, yo le puedo agregar un saborizante para cambiarle el gusto. Los jarabes para chicos, ¿qué tienen? Tienen saborizantes, frutilla, naranja, para que no le sientan el gusto al químico y puedan tomar más fácilmente. Eso se está reviendo hoy. ¿Por qué? Fíjense cómo actúa nuestra psicología, ¿no? Yo soy estudiante de psicología también ahora. Se está viendo que esto de hacerle que los medicamentos sean ricos a los chicos, se les incorpora subliminalmente que las drogas son ricas, ¿sí? Entonces después le cuesta más disociar que una droga puede ser peligrosa. Así que se está reviendo ahora la posibilidad de no hacerles ricos los medicamentos a los chicos, que interpreten, digamos, que su cerebro interprete que una droga es algo feo. Así que bueno, adiós a la aspirineta rica. Dice, no tiene acción farmacológica y por lo tanto no tiene acción terapéutica. O sea que el excipiente no tiene que causar ni daño ni nada. Ahora, si yo soy una persona diabética, el excipiente no puede ser azúcar, ¿sí? O sea que hay ahora medicamentos que tienen aclarado la etiqueta que tiene. Bueno, esto es importante, esto es de examen. Los excipientes deben cumplir 4 requisitos básicos. Ser estables, o sea que no se modifiquen, ¿sí? Por estar en contacto con la droga, que no cambien su forma. Inertes, o sea que no hagan, que sean inofensivos significa. Inertes significa inofensivos, ¿sí? Que hacen poco o nada. Inocuos, o sea que no generen daño a la persona. Y atóxicos, que no generen toxicidad con el tiempo, ¿sí? Entonces, estables, inertes, inocuos y atóxicos. Esos son los 4 requisitos que tiene que tener. No importa el precio, ¿sí? Porque si yo les pongo en el examen, una de las cosas tiene que ser barato, no importa, ¿sí? Lean bien, mis exámenes son múltiple choice. Ustedes ven una pregunta, va a haber 3 respuestas, una es la correcta. Algunos ejemplos de excipientes son los diluyentes, los lubricantes, los espesantes. Ustedes van a ver en la industria alimenticia, la gelatina es un espesante, ¿sí? Le pusieron sabor y entonces se convirtió en un postre, pero en realidad eso se hace cocinando mucho tiempo los nervios de las patas de los huevos, ¿sí? ¿Saben qué se saca de eso? El garrón, ¿sí? De eso se saca la gelatina. Hay una comida ucraniana que se llama gueske, no sé cómo se pronuncia, pero gueske, yo le digo gueske,
que se hierve los garrones y eso queda como una sopa espesa que cuando se fría queda duro, que uno puede cortar, digamos, queda como gelatina. O sea que esos espesantes siempre hubo en la naturaleza y se usan. Si ustedes comen un helado, el helado tiene conservante, tiene saborizante, tiene colorantes, ¿sí? Para darle los distintos sabores. Bueno, ¿por qué se usa ese excipiente? Como les decía, cuando la cantidad del principio activo es muy pequeña, o sea, necesito tener un volumen como para por lo menos darle una forma de un comprimido. El segundo tema es cuando el principio tiene algún sabor desagradable, o sea que lo corrijo con ese sabor. Hay algunos medicamentos que igual, vieron que tiene feo olor o tiene feo gusto, o a veces cuando lo ponen en la boca y la persona tiene que no puede tragar, toman un vaso de agua entera y la pastilla sigue dando vueltas, ¿sí? Y bueno, sigue dando vueltas y ya se va empezando a desarmar y entonces le sienten el gusto y tienen arcada. Hay de todo. Bueno, por eso normalmente le van a poner algún saborizante, naranja, fresa o algo. O limón, también se usa mucho limón como saborizante. Dice, algunos de estos excipientes deben figurar obligatoriamente en el envase. ¿Para qué? Para que no usen personas que tienen algún tipo de problema. Edulcorante, todas aquellas personas diabéticas tienen que ver que en los excipientes que figuran su medicamento no esté ni fructosa, que es azúcar, ni sacarosa, que también es azúcar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los diabéticos no pueden. La lactosa son todos aquellos que tienen intolerancia a la leche, a la lactosa. Lactosa es el azúcar de la leche. Y tartracina es el color amarillo de los helados, de los postres, del flan. Vieron que un amarillo, esa es la tartracina. Esta tartracina es uno de los colorantes que más tipos de reacciones alérgicas provoca. Y sin embargo, el helado de vainilla es uno de los más consumidos a nivel mundial. ¿Sí? El que le da el color al helado de vainilla. Clínicamente, ¿cómo podemos clasificar los medicamentos? La eficacia clínica y la toxicidad, dice. Vamos primero a lo que significa un medicamento de primera línea y a uno de segunda línea. Primera línea es el medicamento más confiable y más efectivo para una patología dada. También se conoce como los fármacos de elección. Y de segunda línea son medicamentos inferiores al compuesto de elección, es decir, fármacos a los que se acude cuando no se puede utilizar uno de primera línea. Esto no tiene nada que ver con los medicamentos genéricos, ¿sí? No sé si alguno pensó en medicamentos genéricos. Cuando ustedes van a la farmacia y dicen, dame genérico, o no me dé genérico, yo quiero uno de primera línea. Porque los médicos plantearon, digamos, como que eso era primera línea y segunda línea. No se refiere a eso un medicamento genérico. Primera línea, medicamento de primera línea, es el primer medicamento que está indicado para esa patología. Por ejemplo, hipertensión. El primer medicamento, la primera droga que todos los médicos, acá nosotros en la Argentina tenemos, que yo después le puse en la próxima imagen, está. Tenemos la COMRA. La COMRA es la Comisión Médica de la República Argentina y la COMRA, ahí en ese enlace, y la COMRA tiene, ellos se encargan de elaborar lo que es el formulario terapéutico de la COMRA. Ahora está en edición 15, siempre la última edición se paga, pero las ediciones anteriores van quedando libres. En esa comisión médica figuran especialistas de cada una de las disciplinas médicas y entre ellos son los que van a determinar científicamente cuáles son las drogas que se deben utilizar. Por ejemplo, en hipertensión, la primera droga, o sea, la primera línea, vuelvo a esta, la primera línea de medicamento es el enalapril, ¿sí? El Lotrial, una de las marcas comerciales, el enalapril. El enalapril es el medicamento número 1 de la Argentina, ¿sí? El que más se utiliza. Entonces, eso se llama primera línea, lo que ellos recomiendan como empezar con este medicamento. Ahora, ¿qué pasa? Hay algunas personas que no pueden usar el enalapril. ¿Por qué?
Yo, por ejemplo, soy asmática, no puedo usar enalapril porque me afecta el pulmón. Voy a empezar a tener tos. Y hay algunos pacientes que tienen tos día y noche, imagínense estar todo el día, todo el tiempo así, o sea, le echan de la casa. Así que a ese paciente no se le puede dar el enalapril y tengo que ir a otro que hablo de segunda línea. No significa que tiene menos calidad, ¿sí? Significa que no puedo usar lo más recomendado, voy a usar, por ejemplo, losartán, que también es un antihipertensivo, también, ¿sí? Entonces, cuando no puede eso, dice, no, cuando no se puede utilizar uno de primera línea, ¿está? Eso significa primera línea y segunda línea, no tiene nada que ver con medicamento genérico o de menor calidad. Bueno, entonces acá esto del formulario, esto yo les voy a mandar, yo tengo el formulario descargado, yo se lo voy a mandar. No se preocupen que esto es solamente para que ustedes lo conozcan, tiene 700, 900 páginas, así que no se preocupen, no es para estudiarlo, pero sí ahí ustedes van a encontrar toda la clasificación de los medicamentos como los tenemos acá en la Argentina. No son poquitos medicamentos, ¿sí? Por ahí la gente cree, no, habrá unos 300 medicamentos. No, son miles de medicamentos, ¿sí? Eso está por la droga, no está por el nombre comercial. Bueno, productos que se comercializan en una farmacia. Dice, los productos contenidos en una farmacia pueden ser de 3 tipos. Los productos de dispensación con receta, los de libre dispensación y los de libre adquisición. Bueno, fíjense, con receta, dice, son la mayoría de los distintos tipos de medicamentos, es decir, especialidades farmacéuticas, fórmulas magistrales y efectos y accesorios. Especialidades farmacéuticas son los medicamentos que los fabrican los laboratorios. Van a salir en lotes, o sea que va a haber un montón de cajitas todas iguales, ¿sí? Eso es especialidad farmacéutica. Cuando hablamos de fórmulas magistrales, es el que fabrica el farmacéutico en la farmacia, ¿sí? Y voy a fabricar uno solo, no se fabrica en serie. ¿Por qué? Porque se fabrica para ese paciente, ¿sí? El otro se fabrica en lote, muchos. En cambio, el magistral se fabrica de a uno, para ese paciente puntualmente. Incluso si el paciente necesita 2 frascos, le fabrican uno y después le fabrican el otro, ¿sí? No se fabrican juntos. ¿Por qué? Porque no tiene todas las otras, los otros excipientes que tiene la especialidad farmacéutica y vencen enseguida. Por eso no se puede fabricar ni tener en el estante. Son más caseros. Vieron que por ahí una comida industrial te dura años, un enlatado, años. En cambio, una comida casera no. Así que es más o menos lo mismo. Y efectos y accesorios tiene que ver con las otras cosas que se utilizan, por ejemplo, para un paciente. Inyectables, agujas, jeringas, sondas. Yo les voy a mandar también, no entra en el parcial, pero para que ustedes tengan una idea general, les voy a mandar un archivo que tiene que ver con un montón de elementos, ¿sí?, que se usan normalmente para que ustedes conozcan cómo son. Si yo le digo una espátula de aire, ¿conocen? No, ni yo sabía cómo era. Cuando vi, era este. O sea que, para que ustedes tengan idea de qué son, ¿sí? No entra en el parcial, no se preocupen. Bueno, productos libres de dispensación, dicen ellos, no hay receta. O sea que mayoritariamente son los medicamentos que se venden en el mostrador, que el farmacéutico puede indicar. El farmacéutico no receta, ¿sí? Indica una medicación, sobre todo los productos de venta libre. Y los productos de libre adquisición o para farmacia. ¿Qué son acá las parafarmacias? Paralelo a la farmacia. Todas las otras cosas que venda la farmacia que no tiene que ver con medicamentos. Champús, perfume, maquillaje, chocolate, ¿sí? Van a la farmacia shopping y ¿qué te ponen? Un caminito para ir a la caja rodeado de chocolate, que es mi perdición, porque uno va caminando y ese quiero. Es para eso, una estrategia de marketing justamente para que vos veas y digas, veo y quiero. Así que esos van a ser los productos que van a encontrar. Yo fui inspectora de farmacia
Lo peor que encontré en una farmacia fue fiambre. Aunque parezca así raro, pensé que estaba en la heladera porque a lo mejor lo comían en un sándwichito media mañana, qué sé yo. Pensé eso. ¿Viste? No se puede tener comida junto con los medicamentos. Pero dije, bueno, tampoco le vas a matar porque los chicos tienen hambre, comprar un sándwich y comprar un pan sin hambre. No, y estaba para la venta. O sea que eso obviamente una acta, porque el farmacéutico no puede no saber. ¿Sí? El farmacéutico tiene que saber, no tiene excusa. Por ahí no lo saben, pero es su problema que no agarró y no leyó. ¿Sí? Cuando se publican las leyes de que tengan que ver con farmacia, se da por entendido que el farmacéutico la leyó. No hay excusa. Bueno, esos productos farmacéuticos, fíjense lo que pueden ser. Especialidades farmacéuticas, ahora va a estar la definición para que les quede bien claro. Fórmulas magistrales, pero especialidades farmacéuticas siempre piensen en el laboratorio, ¿sí? Muchas cajitas iguales. Fórmulas magistrales se fabrican en la farmacia, hay uno solo. Dentro de los productos sanitarios, los productos de incontinencia, material de cura, material elástico, productos de ostomía, y los que no saben dónde ponerle le meten en el grupo de varios. Ahora vamos a ver lo que significa. Especialidades farmacéuticas. Se trata de medicamentos de composición, forma farmacéutica y dosificación, o sea, la dosis, con nombre, envase y etiquetado uniformes, significa todo igual, dispuesta su dispensación al público y al que el Ministerio de Salud autoriza e inscribe en el registro de especialidades farmacéuticas. O sea que el laboratorio lo fabrica, presenta todo lo que sea la documentación en salud pública, en el ANMAT, y cuando ellos le autorizan, ese producto puede ser vendido. Vieron ahora con el tema de la vacuna que había un laboratorio argentino que estaba haciendo la vacuna Sputnik y después, bueno, quedó todo porque se pudrió todo el tema ya. Pero estaban justamente en estas fases para tener la autorización. Son fabricados en serie, eso es importante, ¿sí? Estos son lo que van a aparecer miles de cajitas por la industria farmacéutica, que son los laboratorios farmacéuticos. Acá en nuestro país tenemos laboratorios nacionales y laboratorios internacionales. Hay algunos internacionales que van a fabricar acá y hay otros que fabrican en el exterior y mandan ya el producto hecho. Hay también dentro de, no sé dónde se fue mi mouse, ¿dónde está? Ahí está. También laboratorios que le van a fabricar para otros. Ustedes van a ver que hay muchas marcas de antibióticos, por ejemplo, penicilina exclusivamente o del grupo de las penicilinas. Pero plantas que se fabriquen penicilina en el país hay 5. Esas 5 fabrican para todas, para ellas y para todo el resto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque donde se fabrica antibióticos no se fabrica nada más, de tan tóxico que es. ¿Sí? No, ese laboratorio queda ya excluido para hacer otra cosa. Bueno, fórmula magistral, entonces se trata de medicamentos preparados extemporáneamente. ¿Qué quiere decir? Que no los puedo guardar, se me vencen enseguida, o sea, tengo que ir a medida que lo voy necesitando. En base a lo que prescribe el médico para un determinado paciente. Son medicamentos preparados a medida para un solo paciente, donde proviene esa ventaja principal. O sea, supónganse, si es un paciente, por ejemplo, que es alcohólico, yo no le puedo dar la dosis completa, porque su hígado está mal. Si es un paciente que tiene problemas renales, tampoco le puedo dar la droga entera, porque el riñón no va a poder eliminar la droga y se va a juntar droga en el cuerpo y se vuelve tóxico. Recuerden que el hígado es el que va a metabolizar y el riñón es el que va a eliminar. Cualquiera de los dos que fallen me complica. Si estamos hablando de un niño, si estamos hablando de un niño grandote, ¿sí? Porque a veces son pequeños de edad, pero son grandes de volumen, entonces ya lo tengo que tratar como un adulto. Hay adultos que son pequeños, ¿sí? Hay adultos que pesan 30 kilos, ¿sí? Entonces no lo puedo tratar como un adulto, ¿sí? Entonces toda esa es lo que tiene como ventaja. Debe prepararse por un farmacéutico bajo su responsabilidad y no se puede preparar a gran escala, o sea que de a uno en uno. Productos sanitarios, dice, son utilizados en la práctica médica habitual para llevar a cabo un tratamiento o ayudar al enfermo en los efectos indeseables.
Y se van a clasificar en 5 grupos. Primero, grupo de incontinencia. Incontinencia, o sea, no pueden retener. Destinados a la recogida de orina en los casos en que exista una disfunción en el paciente que le impide su evacuación con carácter normal. ¿Cuándo no podemos hacer pis en carácter normal? O sea, cuando no sale por la uretra. La uretra es el conducto por el cual va a salir la orina. En el hombre termina en la punta del pene, en la mujer termina en la vulva. ¿Sí? Sale la orina por ahí. Cuando no puede salir la orina por ahí, por X motivo, entonces se va a colocar una sonda. ¿Sí? Por el mismo orificio se coloca una sonda, va a llegar hasta la vejiga para que salga la orina. En esos casos, por ejemplo, se va a juntar en bolsas. ¿Ustedes vieron alguna vez una bolsa en los hospitales o los pacientes que tienen incorporado una bolsa? Que ven que la bolsa tiene unas rayas. ¿Ven? Miden. ¿Para qué es? Para que la enfermera simplemente al ver sepa ya cuánto va saliendo de orina. ¿Por qué? Porque si retiene orina, ya saben que puede generar una falla cardíaca. Entonces siempre van evaluando directamente con... Normalmente se abre la válvula, se descarga, o sea, no es que necesitan cambiar la bolsa todas las veces. Bueno, puede haber colectores de pene, sondas vesicales, son las que se colocan, vesical se refiere a la vejiga, ¿sí? Se llama así vesical. Y absorbentes de incontinencia de orina. ¿Cuáles son los absorbentes? Las toallitas, ¿sí? Que por ahí en edad adulta las mujeres, los hombres también, pero las mujeres usamos las toallitas, para esos pequeños escapes de orina. Uy, que le toqué. Porque normalmente, este es el que está mal. Normalmente hay calzoncillos y bombachas, ¿vieron? Que tiene para usar cuando hay incontinencia. Entonces, pequeños derrames de orina, ese aguanta. No es para utilizar mucho. Bueno. ¿Y ahora? ¿Y ahora? A ver un poquitito. Aguanten un ratito. ¿Por qué toqué el cable de acá? Bueno, ahí apareció, bien. Y ahora tengo que ir al Zoom. Bien. Compartir. Creo que era este. No, este era, ahí está. Bien. Sí. Bueno, a ver ahí. Ahí está. A partir de este, vayan poniendo su nombre. Bueno, a ver por qué nos manda ahí. Estábamos tan bien con el... A ver... Ahí está, ahí agarró. Bueno, entonces las bolsas, eso era todo lo que tenía que ver con las bolsas de recogida de orina. Normalmente, cuando son pacientes que están con enfermedades terminales, pueden pasar esto. Hay niños, no pasa por la edad, hay niños que pueden llegar a necesitar la sonda.
normalmente se tienen que cambiar las sondas porque se infectan, se van a irritar la zona de la uretra también, o sea que puede haber distintas dificultades. Bueno, material de cura. Comprende aquellos artículos como el algodón, la venda, la gasa, apósitos estériles. ¿Cuál es la diferencia? Los apósitos estériles normalmente vienen un algodón envuelto en gasa, pero dice estéril, o sea que ya pasaron por un proceso en el cual eso está libre, ¿sí? Está libre de cualquier contaminante. Eso normalmente se van a utilizar en aquellos lugares de cirugías, por ejemplo, donde puede ser peligroso una infección. Cuando yo, por ejemplo, una quemadura, una gran quemadura, la piel queda abierta y permite mucho el ingreso de cualquier cosa que haya en el medio ambiente. Entonces ahí se usan estos apósitos que están ya estériles. Bueno, material elástico, dice, aquí se recogen los productos destinados a la reducción de las lesiones. Reducción significa inmovilización. Si yo me torcí el tobillo, ¿sí? Quedé con el tobillo así, se me va a inflamar. Lo que tengo que hacer es ubicar el tobillo lo mejor posible y hacer que eso no se mueva para que no siga lastimando. Digo tobillo porque es lo que normalmente, pero se caen, se resbalan, caen, apoyan el brazo, se dislocaron el brazo, ¿sí? Tratamiento de afecciones vasculares en las piernas, ¿qué son eso? Las medias elásticas, ¿sí? Personas mayores, ustedes van a ver que usan medias. Yo usé desde los 25 años. Tengo 3 trombosis encima. Trombosis cuando se forman coágulos en la sangre y esos coágulos se pueden desprender. Normalmente se forman en la zona de la pierna, pero si se desprenden y vienen con la corriente de sangre, el peligro es que lleguen al pulmón, al corazón o al cerebro. Los 3 pueden ser peligrosos de muerte o peligrosos de un daño severo. Bueno, el primero que tuve fue a los 25 años, así que a partir de ahí usaba medias con elásticos en las piernas. Estaba sentada en los tratamientos y eran todas personas viejitas y yo sentada. Había tenido mi hijo y me dio con el embarazo. Y me decían, vos sos trasplantada, porque normalmente las personas trasplantadas también tienen que usar. Le digo, no, tengo trombosis, o sea, no podían creer los viejos que yo tenía la misma enfermedad que ellos. Bueno, así que esos son todo lo que sean elásticos. Productos de ostomía, ¿qué son? Dice, son las que van a recoger las excretas, la materia fecal significa. Esto cuando se ocupa, cuando por algún motivo no se puede utilizar el ano como salida de la materia fecal. Puede ser un cáncer, puede ser, hay casos que nacen sin ano, ¿sí? Chicos que nacen sin ano. En esos casos le tienen que fabricar el ano y hasta que aprendan a darle la contracción. El ano tiene, igual que los ojos, igual que la boca, te cae aire, te cae agua, te quieren bañar. Tiene músculos en anillo, ¿sí? Eso tiene el ano, músculos en anillo. Igual que el ojo, como les digo, igual que la boca, que ustedes pueden apretar. Eso se llama músculo en anillo. Cuando nacen sin ano, justamente le pueden fabricar el ano artificial, pero hasta que ellos puedan hacer esto, puede tardar mucho tiempo. Normalmente alrededor de 14, 15 años tardan. Mientras tanto, primero van a usar la bolsa de ostomía, ¿sí? Le hacen un ano contra natura, se llama así porque no es natural tener un ano en la panza, le conectan la bolsa a eso y ahí va a juntar la materia fecal. Eso se va reemplazando siempre. Y esto también ocurre con la gente mayor que por algún motivo, por ejemplo un cáncer de ano, un cáncer de recto, que no puede usar, entonces tienen que hacer un ano contra natura. Por ahí, con eso también, uno por ahí cuando nunca vio, dice, oh, ¿qué tiene? Qué cosa rara, ¿no? Tener una bolsa ahí pegada en la panza. Pero ese es mucho más higiénico y más cerrado que el ano natural. Entonces muchas veces, eso dentro de todo lo que tenga que ver con la discriminación, no se le deja entrar, por ejemplo, a una pileta. ¿Por qué? Porque tiene esa bolsa pegada en el estómago. Pero esa bolsa está más cerrada que el ano natural.
Cuando ustedes entran en una pileta, están en contacto con el ano de todo lo que está en la pileta. ¿Pero pasa mucho o no? No, el ano contra natura, la rosca es impermeable. Por eso contamina menos el agua que el ano normal. ¿Quién no se manda un gas en la pileta? Contaminaron el agua. ¿Sí? O sea, uno no se toma a pensar, me choca más la bolsa esa que pensar que eso es mucho más limpio que el ano natural. ¿Cuántos chicos no hacen caca en la pileta? Y bueno, y grande también. Grande también. En la pileta no vi, pero sí en río sí vi. Cuando te das cuenta, flota algo ahí. O sea que uno se pone a pensar, uno por ahí se bloquea más con aquellas cosas que uno nunca vio y dice, ay, ¿cómo se va a meter en la pileta con esa bolsa? Y a lo mejor es una persona que le queda poco tiempo de vida. ¿Sí? Entonces, eso también forma parte de ser agente sanitario, el de tener empatía, el de pensar en la otra persona también. Yo he llegado a ver personas que no le dejaban entrar a una pileta a una persona que no tenía una pierna. O sea, ¿en qué te afecta que no tenga una pierna si no está abierto, está cosido la pierna? ¿En qué te afecta? Es lo mismo que tu pie, a lo mejor tu pie tiene hongo y la pierna de él no tiene hongo. Entonces siempre pensamos lo que es feo estéticamente. Eso tenemos que cambiar nuestra mirada. ¿Sí? Tener empatía, poder ponernos en el lugar del otro, eso significa empatía. No le dije el grupo varios. Bueno, grupo varios, dice, está formado por los efectos y accesorios que no pueden ser integrados en los grupos anteriores. Por ejemplo, equipos inyectores gota a gota. ¿Qué son los equipos inyectores gota a gota? Los cablecitos que ustedes ven desde la solución fisiológica hasta el paciente. Se llaman perfus, ¿sí? Entonces, viene de allá y tiene la agujita para colocar ahí. Los inhaladores para los pacientes con asma. Los equipos irrigadores son para limpiar las sondas. ¿Sí? Por ejemplo, necesito limpiar la vagina, ¿sí? Entonces limpio con ese irrigador. Irrigador significa que es como una manguera, largo agua adentro. Ya falta poco. Dentro de los productos parafarmacéuticos, recuerden lo que era paralelo. Producto libre adquisición, se consumen, aplican y usan directamente por los usuarios, y ahí podemos encontrar dermofarmacia, o sea, todo lo que se usa para la piel. Dermo viene de piel, cosmético, productos para el cabello, productos dentales, solares. Ahora se está viendo que los bronceadores que tienen factores de protección sean considerados como una necesidad médica por el tema del cáncer de piel. Así que están ahí de pasarlo de ser una dermofarmacia a pasarlo como medicamento. ¿Por qué? Porque recuerdan la definición de medicamento era para prevenir enfermedades. Y el factor de protección solar previene la aparición de cáncer. La nutrifarmacia, todo lo que sean los alimentos, no solamente la alimentación infantil, las leches maternizadas, sino todos los otros productos especiales para deportistas, para celíacos, para esto, para lo otro. Vieron que hay un montón, cada vez más productos alimenticios específicos. Los productos alimenticios para celíacos tienen un precio muy alto, ¿sí? Tampoco es justo para las personas encima que son celíacas, encima tienen que pagar todo mucho más caro. Los medicamentos para celíacos son más caros, o sea, son injusticias todavía que hay. Y los productos dietéticos son aquellos que tienen reducido el azúcar o reducido lo que sea la materia grasa, como para ayudar a una dieta. Cuando nosotros pensamos en dieta para adelgazar, pero dieta significa dar al paciente lo que necesita, ¿sí? Eso es una dieta. Por eso se habla de dieta también de los diputados, de los senadores. Al cobro que tienen se llama dieta. Y uno dice, lo que menos es que son flacas las dietas, ¿sí? Así que no tiene que ver con adelgazar. Por ejemplo, un paciente con diabetes tiene que recibir productos que tengan edulcorantes. Eso es una dieta especial para esa persona. Aquellos pacientes que necesitan subir de peso van a tener mayor cantidad de calorías, no quiere decir más grasa, sino que más calorías. Bueno, y así, un deportista necesita mucho más hidratos de carbono para quemar la energía cuando hace deporte.
Y después está el tema de las plantas medicinales. Las plantas medicinales, nosotros acá en Misiones usamos muchos yuyos, ¿sí? Y para las cosas que menos se imaginan. Viene con una cultura ya de los guaraníes y demás, de usar muchos yuyos, pero también después la gente le gusta tomar por tomar. Ustedes, no, si ustedes preguntan para qué toma eso, y ustedes se van a encontrar con la variedad más grande de cosas, o le aplican demasiada cantidad de... Para la misma planta sirve para la diabetes, sirve para la hipertensión, sirve para esto, y no es así. Pero el colectivo lo que la gente usa. Nosotros hicimos una vez con una colega mía una investigación en una villa de qué tipo de yuyos tomaba. Y bueno, íbamos casa por casa, y bueno, cuando le explicábamos lo que estábamos haciendo, la gente se prende a contar para qué usan las cosas. Y en una de las casas me dijo que usaba palo de agua. ¿Conocen la planta palo de agua? Esa que va saliendo y tiene hojas para los costados, ¿sí? Que tienen hojas largas, así con rayas. Cuando está en el sol queda clarito, cuando están bajo la sombra quedan oscuras las hojas. Es muy común. Me dice palo de agua para la diabetes. Y cuando me dice eso, nunca había escuchado eso para la diabetes. Entonces le digo, ¿y qué gusto tiene? Pues yo me preguntando otras cosas. Y me dice, no sé, decime vos si estamos tomando el mate con eso. O sea, dentro del termo tenía un pedazo del palo de agua. No le sentí ningún gusto. Si sirve o no sirve, no sé porque no encontré ningún registro. Pero bueno, ella tomaba para la diabetes. ¿Sí? Así que uno no sabe, digamos, si tiene resultado o no. Hay otras cosas que sí. El pata de buey usan mucho, la escobadura, la manzanilla, que es lo más común, manzanilla, cedrón, son las plantas por ahí más comunes. Ahora, cuando quieren saber algo, vieron enfrente de California, antes había, ahora no está más. El señor que tenía todo lo que era la mesa llena de yuyo, ese te sabía decir para todo. Pero bueno. Bueno, ustedes pueden acá hacer, ahí básicamente terminamos el tema de hoy. Esto ustedes pueden usar, yo uso mucho esta página, se llama Alfabeto, ustedes colocan Alfabeta y ya el buscador le va a dar. Ahora les voy a mostrar imágenes de cómo se ve. Es una página gratuita en la cual está lo mismo que el manual farmacéutico tiene en la farmacia, ustedes lo tienen acá. Pueden buscar por droga, pueden buscar por el nombre del medicamento, pueden buscar por el laboratorio y siempre van a encontrar, digamos, los precios y demás. Por eso le puse ahí la explicación. Tengo un video también que les puedo mandar para que ustedes vean cómo se busca. A la izquierda de la página tiene 3 buscadores o índices, uno por producto, uno por laboratorio y uno por drogas. ¿Y para qué les doy esto? Uno, pueden buscar los medicamentos que ustedes tienen en la casa, ¿sí? Como ejercicio. Porque todo lo que tenga que ver en la farmacia es esto, es buscar. Todo. Los sistemas, todas las farmacias tienen sistemas y todos siempre se van a manejar con lo mismo. O busco nombre, o busco la marca comercial, busco. Entonces se acostumbran, digamos, a eso. Se ve así la página cuando ustedes entren. Ahí ustedes pueden ver esos 3 cuadraditos blancos a la izquierda de la pantalla, esos son los buscadores, colocan ahí el nombre y le va a buscar. Por ejemplo, yo puedo buscar la marca comercial, el Lotrial, puedo buscar el laboratorio, que el Lotrial es del laboratorio Reumers, o puedo buscar como el nombre de la droga, que es el Enalapril. ¿Sí? Recuerden que este es el medicamento más vendido en la Argentina. Cuando yo busco, por ejemplo, la marca comercial, puse Lotrial, me buscó Lotrial y me va a tirar todos los productos que figuran con ese nombre Lotrial. Por eso ustedes ven ahí que dice Lotrial, Lotrial D, que es otro. El D significa diurético, o sea que tiene aparte el enalapril, tiene otra droga. Y el Lotrial D20, que ahí me está hablando de una concentración distinta. ¿Sí? Son cosas distintas los 3. Supónganse que elegí Lotrial y ahí me tira todos los productos que tiene la droga, la presentación que tiene, fíjense, 10 miligramos comprimido por 30, abajo dice 10 miligramos comprimido por 50, todos los tipos, eso es más largo para abajo, va a estar el precio y va a estar la acción. Lo que yo necesito no es que ustedes aprendan los nombres de memoria, lo que yo les voy a enseñar es que cuando ustedes vean ahí en acción antihipertensivo, ustedes sepan qué significa. Si dice un broncodilatador, entonces no necesitan aprenderse
los miles de nombres comerciales que hay, porque no se van a aprender nunca, los miles de drogas que hay, porque tampoco les va a quedar. El médico se maneja con un promedio entre 40 y 60 presentaciones, 60 marcas comerciales. El médico, ¿sí? En la farmacia se maneja un pool de aproximadamente 300, un poco más de medicamentos distintos. Y hay miles. Entonces, no hay forma que ustedes aprendan un listado porque no saben dónde van a ir a trabajar. No es lo mismo la farmacia que está al lado del hospital con la farmacia que está en un shopping, con la farmacia que está en un barrio. Van a mover medicamentos distintos. Pero lo que yo necesito que en cualquiera de esos lugares que ustedes vayan, si aparece antihipertensivo, sepan lo que significa. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que aprender. Entonces, por eso aprendemos de todo lo que tenga que ver con sistema respiratorio, digestivo. ¿Sí? Entonces, cuando yo le digo antihipertensivo, y le digo, ¿en qué parte del cuerpo actúa? Ustedes no me digan en el pulmón. ¿Se entiende? Entonces, esa es la idea. Que ustedes aprendan a reconocer el cuerpo y a ver dónde actúan cada una de esas drogas que ustedes después van a encontrarse. No van a poder aprenderse en memoria. Cuando yo busco por laboratorio, busqué Roemers y ahí me tira todos los productos, es larga la lista para abajo, me tira todos los distintos productos que ese laboratorio tiene. ¿Sí? Porque a veces me dicen, tiene una cajita amarilla, pero no me acuerdo cómo se llama. Por cajita amarilla yo puedo saber que es Roemers. Hay otros laboratorios amarillos también. Puedo, supónganse, y ahí puedo buscar, ¿para qué me dijo que era? Y era para mi asma. Bueno, busco de estos medicamentos alguno que tenga que ver con el asma. ¿Sí? Entonces es una forma de buscar la medicación. ¿Cómo se da cuenta de para está buscando, ¿no? O sea, Con el tiempo te vas acostumbrando, porque va a depender de los médicos que lleguen a la receta X. es una herramienta, ¿no? Es una herramienta, entonces para usted acostumbrarse. No es obligatorio tampoco, esto es como para que ustedes tengan práctica en la búsqueda. Si busco por droga, fíjense que aparece enalapril y aparece con otras combinaciones. Atorvastatina es un medicamento que baja la grasa en la sangre, carvedilol eso es otro medicamento así, hidroclorotiazida es un diurético, simvastatina para bajar, porque normalmente los problemas cardíacos tienen que ver con mucho volumen de líquido, por eso le doy diurético, o grasa en la sangre, entonces le tengo que dar algo para eliminar la grasa. Por eso viene con ese tipo de combinaciones. Yo ahí elijo, ¿quiero enalapril solo o quiero con una combinación? Y nuevamente me va a tirar a la misma página de siempre. Elegí solamente enalapril, me tira todas las marcas. Tengan en cuenta, digamos, este es el material, son conceptos, traten de no confundirse mucho, tienen que tener bien claro lo que es droga, lo que es fármaco, lo que es medicamento. Es como que va agregándole drogas, cualquier químico, cualquier cosa, azúcar, harina, cualquier cosa, pero sin una dosis. Un fármaco ya tiene algo especial que es una dosis. Tiene una forma farmacéutica, eso es un fármaco. Y se va a convertir en un medicamento cuando yo use eso para un tratamiento. ¿Se entiende la diferencia? Drogas, cualquier químico. Un fármaco es un químico que tiene una dosis y una forma. Y medicamento es un fármaco que yo uso para algo bueno. Si yo uso para algo malo, marihuana, cocaína, no es un medicamento. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Esos son los conceptos que tienen que tener bien claro. Farmacocinética y farmacodinamia. Farmacocinética, una vez que el medicamento entró a mi cuerpo lo va a querer eliminar. ¿Sí? Es natural que mi cuerpo lo va a querer eliminar. Todo lo que mi cuerpo le haga, que lo va a atacar desde el momento que ingresó a mi boca, supónganse si fue vía oral, hasta el momento que yo lo expulse con la materia fecal, todo el tiempo le va a atacar. Y eso se llama farmacocinética. Pero mientras que yo le estoy atacando, él se va también a defender y me va a ir causando cosas en mi cuerpo. Eso se llama farmacodinamia. ¿Sí? Dentro de esa farmacodinamia tiene que estar el efecto que yo tomé. Para algo yo tomé.
Yo puedo tomar un medicamento, supónganse, para el dolor. Pero los analgésicos normalmente tienen un problema. Yo me tomé el analgésico y me da dolor de panza, me da úlcera. ¿Sí? Eso yo no quiero, no es que yo busco tener dolor de panza. Eso se llama efecto adverso. ¿Sí? O sea, es algo que yo no esperaba y que apareció. Entonces, todo ese tiempo, él me va a generar también problemas a mí. ¿Sí? Entonces, la idea de un medicamento para que sea óptimo es que cumpla el efecto y que no me genere ningún tipo de daño en ese camino. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ir aprendiendo ahora en el transcurso, cuando empecemos a ver cada uno de los temas, ustedes van a aprender también a ver, vamos a ver si les puedo poner el otro archivo, van a aprender también, ¿por qué no agarra? Las chicas ven allá, pero ustedes no ven acá. No les quiere dejar ver a ustedes. Vamos a probar por tercera vez, a veces la tercera la vencida. Bueno, les muestro a las chicas que están por internet y después les muestro a ustedes. Ustedes van a ver acá en el programa que yo les voy a pasar, esta la fecha de los martes, ahora ya les pongo a ustedes, la fecha de los martes está todo el programa con las fechas tentativas para dar las clases. No miren el de los jueves porque no es digamos para ustedes, es el otro grupo que sigue trabajando ahora. Así que yo les voy a pasar esto con solamente la información de los martes para que ustedes vean las clases cómo van a ir haciéndose. Tienen la fecha de los parciales, ¿sí? Y a partir de ahí, para que ustedes puedan ir viendo cuáles son los trabajos que vamos a ir haciendo. En el examen final, recuerden, están las notas de los 3 parciales, el trabajo práctico y el examen final que van a rendir. El examen final es personal. Solamente yo escucho, así sea por internet o sea acá en el instituto. Cualquiera de los dos, yo no tengo ningún tipo de problema. Pero, ¿por qué es personal? Uno, porque le suele dar vergüenza a mucha gente. Pero ¿para qué está ese ejercicio? Para que se acostumbren a hablar, porque cuando vayan a una entrevista y se van a tener que sentar enfrente de alguien que les va a dar miedo. ¿Sí? Entonces, ustedes se desenvuelvan más. Hay personas que se descomponen antes de dar un examen. ¿Sí? Imagínense cuando les toque ir a hacer una entrevista. Bueno, así que dentro de los últimos temas que está, justamente es hablar de currículum, hablar de entrevista, para darle a ustedes más herramientas para que puedan estar. Bueno, chicos, a los de Zoom les doy ya la despedida y les voy a mostrar este mismo material a los chicos que están acá. ¿Sí? Bueno, yo después, esto que se graba, yo armo el video y se lo subo también. Chau, chau.